En 1835, en Charleston, Carolina del Sur, la duquesa Catherine Elizabeth Beauregard, heredera del mayor imperio algodonero de Estados Unidos, tomó la decisión más malvada de su vida. En su noche de bodas con el noble francés marqués Henry de Valmont, mandó a su esclava personal, la joven de 19 años Johnson, que tomara su lugar en el lecho nupcial, en lo que inició como un desprecio aristocrático que destruiría la dinastía más poderosa del sudamericano y revolucionaría para siempre las leyes de herencia en Estados Unidos. Están en sombras de la esclavitud, destapando las historias que la historia oficial no cuenta. Si este inicio ya los tiene enganchados, den like de una vez y comenten desde qué país nos ven. Su apoyo hace posible que continuemos revelando estas historias que desafían lo que pensábamos que sabíamos sobre el pasado de las Américas. Estamos en Charleston, Carolina del Sur, 1835, en la cima del sistema esclavista estadounidense. Charleston era el mayor puerto de esclavos en Norteamérica. Entre 1670 y 1808, llegaron a esta ciudad unos 260,000 africanos cautivos, el 40% de todas las personas sacadas por el comercio de esclavos hacia Estados Unidos. En 1835, Charleston era una ciudad de extremos. Mansiones neoclásicas erigidas con la riqueza del algodón compartían espacio con mercados de esclavos donde los seres humanos eran tratados como ganado. La población de Carolina del Sur era de unas 70,000 personas y el 57% eran esclavos en manos de unos 26,000 estadounidenses blancos. Los campos de algodón se extendían por miles de acres alrededor de la ciudad. La desmotadora de algodón, inventada en 1793, había convertido al sur en el imperio del algodón y a Charleston en su capital. El algodón era el 57% de todas las exportaciones de Estados Unidos y la economía mundial. Estaba basada en el trabajo no pago de cientos de miles de esclavos africanos. La duquesa Catherine Elizabeth Beauregard había cumplido 24 años como la mujer más rica y poderosa del sur de Estados Unidos. Hija de la plantación Magnolia, una finca de 15,000 acres en las afueras de Charleston, había heredado el imperio de su padre, el duque William Beauregard, tras su repentina muerte en 1833. Su herencia consistió en 5 grandes plantaciones que generaban más de 5,000 pacas anuales de algodón, con un valor de más de $200,000, y una posesión humana de 847 esclavos que trabajaban en condiciones brutales desde el amanecer hasta el anochecer. Imponente, de cabello rubio dorado recogido en elaborados peinados victorianos, ojos azul hielo que parecían congelar a cualquiera que se atreviera a mirarla, y obsesionada con conservar su piel blanca como la porcelana, la mayor marca de aristocracia en el sur antebellum. Pero detrás de su imagen de dama sureña se escondía un desprecio total por las normas matrimoniales y una crueldad hacia los esclavos que iba más allá de los límites de su tiempo. En sus tierras, Catherine reinaba con mano de hierro, más que cualquier rey europeo. Había heredado la fortuna de su padre y sus métodos de gobierno, castigos en público para servir de ejemplo, separación sistemática de familias para prevenir rebeliones, un sistema de recompensas que generaba rangos entre los mismos esclavos. La plantación Magnolia, su hogar, era una casa neoclásica con columnas corintias blancas de 3 pisos y veranda envolvente, rodeada de jardines de magnolias y robles centenarios cubiertos de musgo español.
Pero tras esta belleza arquitectónica se escondía un régimen de control total. Los esclavos de Magnolia se alojaban en cabañas de madera en Slabro, una línea de estructuras básicas sin ventanas ni chimeneas adecuadas. Trabajaban de sol en los campos de algodón, cuotas diarias que cumplir bajo amenaza de látigo. Los capataces, blancos brutales contratados por su capacidad de intimidación, recorrían las filas para garantizar la máxima productividad. En diciembre de 1834, Catherine había sido visitada por el marqués Henry de Valmont, un noble francés de 32 años que había huido de Francia tras la Revolución de Julio de 1830, que había derrocado a Carlos X. De Francia. Era el segundo hijo de una familia aristocrática arruinada en la Revolución Francesa. Alto, moreno, aristócrata, refinado, egresado de las mejores universidades europeas, Henry era la elegancia del viejo mundo que la sociedad de Charleston idolatraba. Para Enrique, el matrimonio con Catalina restauró la fortuna familiar. Para Catherine, Henry tenía algo que el dinero no podía comprar: adquirir un título europeo de nobleza que le equipararía a la aristocracia mundial. La oferta había sido condicional desde el principio. En una cena en diciembre de 1834, Henry había hecho sus intenciones explícitas. Fait par Mademoiselle Bourgard. Mi título y su imperio darían lugar a una dinastía que rivalizaría con cualquier familia real europea o americana. Sugiero un matrimonio que nos beneficie a los dos. Catherine había aceptado. Rápidamente, no por amor, sino por estrategia. La boda fue planeada para el 15 de agosto de 1835. Para 1835, los chismes sobre la vida amorosa de Catherine habían recorrido los salones de Charles Stone durante años. Se decía que había mandado azotar cruelmente a esclavas preñadas que no lograban llenar las cuotas de trabajo, que separaba a madres de sus hijos recién nacidos para venderlos a plantaciones de Luisiana y que tenía una frialdad emocional que había sumido en la depresión a su propia madre antes de su muerte en 1825. Miss Catherine rige sus plantaciones con mano de hierro, había dicho el senador James Calhoun en una reunión política. Su padre era cruel, pero ella ha superado su crueldad. Los esclavos le temen más que a Pero el chisme más inquietante que se arrastraría durante décadas después de 1835 era su desprecio por las santidades matrimoniales y su confesión íntima a amigas cercanas de que antes moriría que someterse a los deberes conyugales de una esposa. En julio de 1835, un mes antes de la boda prevista, Catherine había llamado a su abogado personal, Nathaniel Hammond, para realizar cambios en el testamento en secreto que salvaguardaran su riqueza de las posibles pretensiones del futuro marido. Señor Hammond, le había dicho en una reunión privada en su estudio, debo garantizar que mi marido no tenga control sobre mi fortuna. Quiero crear fideicomisos que solo yo pueda controlar. Hammond, acostumbrado a las peculiaridades de sus patrocinadores aristocráticos, había advertido de las restricciones legales. Duquesa Bourgard, bajo las leyes de cobertura de Carolina del Sur. Todo lo que ella posee pasará a ser propiedad de su marido en el momento del matrimonio. Solo hay una forma de proteger su riqueza: no consumar el matrimonio y luego pedir la anulación. La semilla de la idea más malvada que Catherine había imaginado había sido plantada en ese momento. En las próximas semanas idearía un plan que la convertiría en la mujer más notoria del suramericano. Para agosto de 1835,
Kyrene había hecho la elección que destruiría su reputación y todo el imperio financiero que había heredado. En su afán de control absoluto de su patrimonio, pero a la vez de cumplir con las expectativas sociales del matrimonio, había elaborado un plan en el que involucraría a su esclava personal más joven en el acto más. Degradación concebible. Lo que empezó como un desprecio aristocrático por las normas matrimoniales, se transformaría en la cadena de acontecimientos que revelaría las contradicciones más profundas del sistema esclavista estadounidense y sentaría precedentes legales que resonarían durante generaciones. Mara Johnson había llegado a la plantación Magnolia en 1832, cuando tenía 16 años, en un lote de 50 esclavos comprados en el mercado de Charleston para sustituir a los que habían muerto en una epidemia de rabia que había destruido la plantación el año anterior. Amara nació en 1816 en una plantación de arroz en las Sea Islands de Georgia. Su madre era una esclava doméstica mandinga llamada Esther Johnson. Su padre era desconocido. Amara, que significa gracia en mandinga, ironía del cruel destino de servidumbre al que estaba condenada desde el nacimiento. Amara era, físicamente, tan hermosa como habían sido malditas las mujeres esclavizadas a lo largo de la historia del comercio atlántico. Piel morena oscura, rasgos africanos heredados de su madre, mirada oscura e inteligente que su rango social le obligaba a disimular y cuerpo delgado, pero fuerte de años trabajando en arrozales. En septiembre de 1832, 3 meses después de haber llegado a Magnolia Plantation, Catherine había elegido a Amara como su sirvienta personal, una posición que dentro de la jerarquía de la esclavitud era un privilegio, como vulnerabilidad extrema. «Esa niña tiene modales por pulir», había dicho Catherina, su ama de llaves, Lady Margaret O'Brien, en la revisión mensual de las esclavas domésticas. «Será adiestrada para mi servicio personal». La elección había sacado a Amara de los campos de algodón en los que había trabajado desde que llegó. Como sirvienta personal, ahora la vestía cada mañana. Le peinaba el cabello en los elaborados estilos victorianos en que la aristocracia sureña imitaba a Europa, sus baños, y estaba disponible las 24 horas del día para cualquier antojo de su ama. El traslado de los campos a la casa principal había significado una mejora material y a la vez un aumento del control psicológico. Amara ahora comía mejor. Dormía en una pequeña habitación al lado de los aposentos de Kyrene, en lugar de en las barracas comunes de esclavo, y vestía vestidos de algodón limpios, en lugar de la ropa harapienta de los trabajadores de campo. Pero había perdido toda privacidad, toda libertad, siempre a merced de los castigos caprichosos que Catherine infligía por la menor falta, una arruga en el vestido, un mechón de cabello fuera de lugar, o simplemente por estar presente cuando la duquesa estaba de mal humor durante sus 3 años como su doncella personal. Amara había recibido una educación, algo técnicamente ilegal en Carolina del Sur. En 1740 el Estado había aprobado el Negro Act, que prohibía enseñar a leer o escribir a esclavos, bajo pena de multa de 100 libras al maestro. Pero la cercanía continua a Catherine había expuesto a Amara a libros, cartas y conversaciones que poco a poco le habían enseñado a leer en secreto. Cuando Catherine dormía, Amara repasaba los libros que encontraba en el estudio, aprendiendo palabras, creando vocabulario, instruyéndose en secreto en un acto de rebeldía silenciosa que podría haberle costado la vida si la descubrían. La educación.
Secreta de Amara no era solo alfabetización, sino conocimiento de las estructuras legales y económicas que mantenían su esclavitud. Había hojeado periódicos abolicionistas que a veces llegaban a la plantación. Había oído a Catherine y a sus abogados hablar de contratos de venta de esclavos y se había politizado de una manera que la horrorizaba. La de Catherine y Amara era una relación tóxica pero familiar. La psicología de la esclavitud doméstica en el sur prebélico. Se apoyaba en Amara para todo, desde las cosas más simples hasta guardar secretos y estar más con ella que con cualquier persona libre. Pero esta cercanía no creaba empatía, no reconocía humanidad compartida. Amara era para Catherine tanto necesaria como desechable, una extensión de su voluntad que podía ser descartada si dejaba de ser útil. Catherine pasaba de ser casi amable, charlando con Amara sobre chismes sociales mientras la peinaba, a ser cruel sin querer, castigándola físicamente por errores inventados. Esta incertidumbre tenía a Amara siempre en vilo, sin saber qué cara de su ama encontraría cada día. Por las noches, cuando Catherine finalmente la liberaba hasta el amanecer siguiente, Amara soñaba con libertad de maneras que sabía que eran peligrosamente poco probables. Realistas. Había oído hablar del Underground Ralo, la red clandestina que ayudaba a esclavos fugitivos a llegar a estados libres del norte o incluso a Canadá. En 1835 la fuga era posible, pero muy arriesgada. Charleston se encontraba en el corazón del sur esclavista, con cientos de millas de territorio enemigo por recorrer antes de llegar a cualquier estado libre. Las patrullas de esclavos recorrían los caminos en busca de esclavos fugitivos, con autoridad para detener, interrogar y castigar a cualquier negro que no pudiera demostrar que tenía permiso escrito de su amo para hallarse fuera de la plantación. Los esclavos sorprendidos en fuga eran castigados con azotes en público para terror de los demás. Azotes públicos que dejaban cicatrices de por vida, mutilación de dedos u orejas para identificarlos como fugitivos o venta inmediata a las plantaciones de azúcar de Luisiana. Peor que la muerte, pues las condiciones de trabajo mataban a la mayoría en pocos años. Amara knew. Todo esto, pero aún soñaba. Soñaba con poder caminar en la calle sin miedo a que me detuvieran. Anhelaba escoger su propia profesión. Anhelaba hallar a su madre, vendida cuando Amara tenía 12 años. Soñaba con cosas que la mayoría de la gente libre daba por sentado, pero para ella eran el paraíso. La tarde del 10 de agosto de 1835, 5 días antes de la boda, Catherine había llamado a Amara a su estudio privado para una conversación que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Amara había empezado Catherine sin rodeos, sus ojos azules gélidos. «Vas a tener un papel muy importante en mi noche de bodas». Amara había permanecido callada, como se esperaba de los esclavos, pero su corazón había comenzado a latir con temor instintivo ante la voz de su ama. «No voy a dormir con mi esposo», había seguido Catherine con una naturalidad escalofriante. «Pero debo las formas sociales de un matrimonio correcto. Tú vas a tomar mi lugar en la cama matrimonial». La noche del 15 de agosto. El horror de lo que Catherine estaba pidiendo había abofeteado a Amara como un puño. Estaba siendo obligada a acostarse con el marqués de Valmont, quien pensaría que se estaba acostando con su nueva esposa. Era abuso sexual planificado por su propia ama, una perversión que iba más allá de los abusos comunes de la esclavitud. «Entiende», había añadido Catherine, viendo la cara de Amara, «que no tienes elección. Si le cuentas este plan a alguien, persona,
Te voy a vender a las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde vas a morir en menos de un año. Si cooperas totalmente, te voy a dar mejores condiciones y te puedo dar la libertad en un futuro. La palabra libertad era la zanahoria que Catherine agitaba para garantizar la complicidad. Amara sabía que las promesas de manumisión eran poco frecuentes, pero la otra opción inmediata, castigo severo o venta a una muerte casi segura, no dejaba lugar a elección. La crueldad de Catherine en explotar a Amara de tal manera muestra la deshumanización total del sistema esclavista. Esta orden no fue solo un desprecio matrimonial, sino una violación premeditada que revelaría las contradicciones más profundas del sur antebellum. Si esta información sobre el plan de Cairn lo sorprendió tanto como a nosotros, den like de inmediato y opinen sobre esta acción repugnante. La noche de bodas que definiría el resto de sus vidas estaba a punto de comenzar. 15 de agosto de 1835. Amaneció con el calor sofocante del verano en Carolina del Sur. La boda de la duquesa Catherine Elizabeth Beauregard y el marqués Henry de Valmont se llevaría a cabo en la iglesia episcopal St. Michael's, la iglesia más antigua de Charles Stone, construida en 1761 y cuyas campanas habían tañido en los momentos más importantes de la historia de Charleston desde la Revolución Americana. La boda era a las 5 de la tarde, cuando el calor del día empezaba a aflojar. Más de 300 invitados de la élite sureña ocupaban los bancos de roble, plantadores de algodón, comerciantes de esclavos, senadores estatales, aristócratas cuyas riquezas provenían directamente del trabajo no remunerado de cientos de miles de personas esclavizadas. Catherine llegó en un carruaje traído de Inglaterra, tirado por 4 caballos blancos. Su vestido de novia había sido hecho en París, seda blanca auténtica y encaje belga, corpiño entallado y cubierto de perlas cosidas a mano, cola de 3 metros que necesitó 2 personas para ser llevada, esclavas para cargarla. Su velo de tul francés caía desde una tiara de diamantes que una vez perteneció a la reina María Antonieta antes de su decapitación durante la Revolución Francesa. Le esperaba en el altar, vestido de frac negro francés, chaleco de seda gris perla y guantes blancos. Su aire aristocrático europeo llamó la atención de las mujeres que se encontraban en el lugar. Para los hombres de Charles Stone, Henry era la legitimación europea que el sur buscaba desesperadamente, en contacto directo con la realeza del viejo mundo. El reverendo Thomas Gadden, párroco de St. Mitchell's, realizó la ceremonia en inglés con escrituras bíblicas sobre la obediencia de la esposa al marido, la permanencia del matrimonio y la necesidad de generar herederos legítimos. Cada palabra era una puñalada de ironía, teniendo en cuenta lo que Catherine tenía en mente para esa noche. «Con este anillo te desposo», había dicho Henry en francés acentuado, deslizando el anillo de oro y diamantes en su dedo, en el dedo de Catherine. «Con este anillo te recibo», había respondido Catherine con voz firme, sin dejar entrever sus pensamientos ocultos. El beso del matrimonio fue corto, frío, sin emoción. Era un contrato profano, nada más. La recepción tuvo lugar en Magnolia Plantation, a 30 minutos en carruaje de Charleston. Catherine había mandado a transformar todos los jardines de la mansión, carpas blancas gigantes, mesas adornadas, manteles de damasco francés, arreglos florales de magnolias, jazmines y rosas importadas de Europa, y 40 esclavos entrenados para servir el banquete de 12 platos. El menú era una mezcla de cocina criolla sureña y alta cocina francesa aristocrática, ostras de Charleston con champán francés,
cangrejo azul con salsa remolada, pato asado con salsa de naranja, cordero estofado con hierbas provenzales y postres, incluido un pastel de bodas. De 6 pisos cubierto de flores de azúcar y frutas confitadas. Los esclavos que atendían iban vestidos con uniformes impecables, chaqueta blanca, guantes blancos, expresiones neutras, soportando las miradas y comentarios casuales de los invitados, quienes hablaban abiertamente de precios de esclavos, rendimiento del algodón y las últimas formas de castigar a los trabajadores rebeldes. Amara había sido designada para servir en la mesa principal donde Catherine y Henry eran felicitados. Cada vez que se acercaba a llenar copas de champán o a retirar platos, sentía las miradas curiosas de los invitados sobre ella. Una joven y hermosa esclava al servicio de su ama el día más importante de su vida. Henry, demasiado borracho por el champán de la ceremonia y el banquete, parecía encantado con las atenciones de su nueva esposa y ajeno al plan que lo esperaba. Charlaba en francés con otros nobles europeos, que habían emigrado al sur, debatiendo la superioridad de la civilización francesa sobre la naciente cultura estadounidense. A las 11 de la noche, cuando los últimos invitados se habían ido, Catherine había hecho un gesto a Amara para que la siguiera a sus habitaciones privadas. El día que ambas habían temido por 5 días había llegado. «Báñate con mis aceites perfumados», había ordenado Catherine fríamente, gesticulando hacia la bañera de cobre llena de agua caliente. «Usa mi camisón de seda blanco. Trénzate el pelo igual que yo lo llevo. La habitación estará oscura, estará bebido». Ni una palabra. Amara se bañó con el agua caliente en su piel, pero temblando de terror, mientras Catherine seguía con las instrucciones para mantener el engaño. Cuando entre a la habitación, estarás en la cama con las sábanas hasta el cuello. No te moverás. No vas a contestar nada. Si te mira de cerca, fingirás estar muy cansada y te darás vuelta. Y ya sabes, una palabra, un error y te vendo mañana. La crueldad del plan no era solo la violación orquestada que estaban obligando a Amara a soportar, sino la sangre fría con la que Catherine había elaborado cada detalle para cubrirse legalmente mientras destrozaba la humanidad de otra mujer. A medianoche, Amara se encontraba en la cama matrimonial de Catherine, arropada en sábanas de seda blanca, su camisón de noche de encaje francés sobre ella, El corazón latía tan fuerte que juraría que el ruido podría despertar a toda la plantación. La habitación estaba oscura, como lo había ordenado Catherine. Solo la luz de la luna filtrándose a través de las cortinas de terciopelo. Henry entró 20 minutos más tarde, borracho, riendo por algo que había imaginado mientras subía las escaleras. Amara fingió estar dormida. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso de terror. «Marjorie», había susurrado Henry en francés. «¿Ya? ¿Duermes?» La noche es joven. Amara no respondió. Como Catherine le había indicado, Henry tomó su silencio por timidez de noble virgen, tal como ella había previsto. En su cerebro entorpecido por el alcohol, no notó nada inusual en su nueva esposa. Lo que vino después fue la violación que Catherine había planeado. Amara se quedó quieta, 23:37, desvinculándose mentalmente del horror físico que estaba sufriendo su cuerpo. No, era Catherine la que padecía su propio matrimonio, no una esposa con derechos legales sobre su propio cuerpo. Cuando Henry se durmió roncando a su lado, Amara se quedó despierta, las lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, dándose cuenta de toda la perversidad de lo que la habían obligado a hacer. A las 4 de la mañana, Catherine entró sigilosamente en la habitación. «Vete ahora», había susurrado,
y Amara había. Escapó de la cama matrimonial, de vuelta a su pequeña habitación de sirvienta, donde finalmente dejó que los hoyuelos que había estado reprimiendo durante horas liberaran convulsiones silenciosas que sacudieron todo su cuerpo. A la mañana siguiente, Henry se despertó solo en la cama. Catherine, que había pasado la noche en la habitación de invitados, entró completamente vestida, interpretando a la esposa recatada que necesitaba su espacio por la mañana. «Buenos días, Montmartre», había dicho formalmente. «Espero que hayas dormido bien». Henry, resacoso por el champán de la noche anterior, solo recordaba destellos de la noche. La oscuridad de la alcoba, su borrachera y las convenciones sociales de que las esposas aristocráticas debían permanecer inertes en el lecho nupcial habían creado el disfraz perfecto. «Hoy, ma femme», había respondido Henry besando su mano con cortesía francesa. Pero, para ser honesto, no recuerdo mucho de anoche. El champán fue generoso. Catherine había sonreído con frialdad. Su plan había funcionado a la perfección. Había satisfecho sus obligaciones matrimoniales sin tener que soportar las partes que detestaba. Había blindado su patrimonio ante posibles demandas de nulidad y conservado las formas sociales que exigía su posición. El único precio había sido la humanidad y la dignidad de amar a Johnson. Pero para Catherine eso no era un coste, era una forma adecuada de propiedad humana. La maldad de Catherine en planear esta violación, mientras ella permanecía segura, muestra lo deshumanizado que el sistema esclavista podía llegar a ser. Henry había sido engañado, pero la víctima era Amara, obligada a vivir con las consecuencias que alterarían sus vidas para siempre. Si esta traición los ha sorprendido tanto como a nosotros, den like y comenten qué opinan de la traición de Kyrene. Lo que inició como un desprecio matrimonial se convertiría en el escándalo que derribaría todo su imperio cuando las consecuencias inesperadas comenzaran a aparecer. Los 3 meses que siguieron a la noche de bodas transcurrieron en una rutina que parecía confirmar el éxito del plan de Catherine. Se había convertido en marqués consorte de la plantación Magnolia, llevando las cuentas, pero sin desafiar ninguna de las decisiones de gestión que Catherine tenía bajo su control. El matrimonio era un trueque comercial que ambos esperaban. Enrique estaba dando legitimidad aristocrática europea. Catherine reinaba en su imperio de algodón. Dormían en habitaciones separadas, como era costumbre entre la nobleza, y en público se mostraban cordiales, pero distantes. Amara había tratado de volver a sus obligaciones como criada personal, pero algo se había roto. Los recuerdos de esa noche la atormentaban. Cada vez que veía a Henry en el desayuno o en la cena, familiares, me mareé de vergüenza y horror. Cada vez que Catherine la llamaba para peinarla o prepararle el baño, hervía de rabia impotente que debía disimular bajo una obediencia servil. Pero en octubre de 1835, Amara comenzó a experimentar síntomas que la aterrorizaron. Náuseas matutinas, sensibilidad en los senos y la falta de su período, que siempre había sido regular. Estaba embarazada. Amara había tratado de disimular su estado. Durante semanas, pero en noviembre, cuando el agotamiento extremo y las náuseas persistentes comenzaron a interferir con el cumplimiento de sus obligaciones, la señora Margaret O'Brien, el ama de llaves, había reconocido los signos reveladores. «Niña», le había dicho Margaret una mañana mientras Amara se inclinaba para vomitar en la cocina. «Necesito saber la verdad. ¿Estás embarazada?» Amara había tratado de negarlo, sabiendo que reconocer la condición sin dar explicaciones la delataría. Inmediato.
Las esclavas embarazadas eran susceptibles de castigos severos si los amos sospechaban que el embarazo estorbaría al trabajo, o, peor aún, si sospechaban que el padre era un hombre blanco cuya identidad podía provocar un escándalo. Pero Margaret, que había estado en la plantación durante 30 años y había presenciado innumerables ciclos de nacimiento, trabajo y muerte entre los esclavos, conocía las señales demasiado bien para dejarse engañar. «Debo informar de esto a la duquesa», había dicho Margaret con simpatía sincera y deber profesional combinados. «Ella te juzgará». Esa tarde, Catherine había llamado a Amara a su estudio privado. La mirada de la duquesa era una mezcla de shock, rabia y una rápida evaluación de cómo lidiar con la situación que amenazaba con revelar su cuidadoso engaño. «¿Estás embarazada?», lo había preguntado. Amara había asintido, su voz ahogada por el horror de lo que estaba por venir. «¿De quién es él? ¿Hijo?». La pregunta era engañosa. Si Amara revelaba la verdad de que Henry era el padre debido a la noche arreglada por la misma Catherine, descubriría el fraude matrimonial que podría llevar a la anulación del matrimonio y la pérdida de la fortuna que Catherine había tratado de proteger. Pero mentir y culpar a otro hombre podría costarte una paliza o una venta inmediata. «Contéstame», había gritado Catherine. Su voz se elevaba. «¿Quién te embarazó? ¿Sabe quién?», había respondido Amara finalmente hallando valor en su desesperación. «Me mandó a la cama. Usted planeó todo lo que pasó esa noche». El silencio que se produjo a continuación fue absoluto. Catherine captó de inmediato la gravedad de la situación. El hijo que llevaba Amara era el heredero legítimo del marqués de Valmont, concebido en la noche de bodas, como todos creerían, pero de una mujer esclavizada negra en lugar de la esposa aristocrática blanca. Catherine se enfrentaba a un dilema que revelaba las contradicciones básicas del sistema esclavista sureño. Según las leyes de Carolina del Sur en 1835, los hijos seguían la condición de la madre. Si la madre era esclava, el hijo era esclavo, fuera quien fuera el padre. Esto implicaba que el primogénito de Henry, su primer heredero, nacería legalmente esclavo de Cairene, sin derechos hereditarios, sin nobleza, condenado a la misma servidumbre que su madre. Pero si la verdad se revelaba, que Catherine había planeado que su esclava lo sustituyera en la noche de bodas y sufriría las consecuencias. Anulación del matrimonio por fraude, pérdida de su fortuna bajo las leyes de cobertura que daban control al marido, ruina social que arruinaría su reputación y posibles cargos criminales por fraude matrimonial. «Escúchame», había dicho Catherine finalmente, su mente sopesando posibilidades. «Nadie debe saber nunca que Henry es el padre. Nadie. Diremos que te acostaste con algún esclavo de la plantación. Va a parir en las cabañas de Slabru y el niño va a ser criado como un esclavo común. Y si el niño se parece a Henry», había preguntado Mara, captando de inmediato el dilema que Catherine estaba tratando de resolver. Los hijos mestizos de padres blancos y madres esclavas eran frecuentes en las plantaciones sureñas, fruto de la violación sistemática propia del sistema esclavista. Pero un niño evidentemente aristocrático europeo, nacido exactamente 9 meses después de la noche de bodas, haría preguntas que Catherine no podía responder. En los días que siguieron, Cairene barajó posibilidades cada vez más desesperadas. Vender a Amara inmediatamente a un tratante de esclavos que se la llevaría fuera de Carolina del Sur antes de que se notara su embarazo. Inducir un aborto con los métodos crudos que a veces se llevaban a cabo en secreto en las plantaciones del sur,
o incluso deshacerse de Amara de una vez por todas una vez que pariera. Pero cada elección traía consigo sus propios peligros. Vender de golpe a su doncella favorita llamaría la atención. Un aborto a la fuerza podría matar a Amara y eso habría que explicarlo. Y el asesinato, aunque legal matar a tu propia esclava, atraería una investigación que Kyrene no podía arriesgarse a provocar. Finalmente, Catherine tomó la decisión que pensó que protegería su secreto y resolvería el problema de una vez por todas. Amara pariría en la plantación, pero el niño sería dado por muerto al nacer y secretamente adoptado por una familia pobre blanca del interior de Carolina del Sur, que nunca sabría la verdad sobre el bebé. Un plan que necesitaba la ayuda del doctor Samuel Watfold, el médico de la plantación, a quien pagaría bien por su silencio. Pero Amara, quien había soportado en silencio la violación orquestada por Catherine, descubrió una fuerza que no sabía que tenía cuando se trataba de defender al hijo que llevaba dentro. «No dejaré que me quite a mi bebé», había dicho con voz temblorosa pero decidida. «Ya me forzó a lo que hizo esa noche. No me va a quitar esto también». Catherine había respondido con la única arma que poseía, amenaza de violencia. «Si te niegas, te haré azotar hasta abortar y te venderé a las plantaciones de azúcar de Luisiana, donde morirás en menos de 1 año. O colaboras con mi plan y te prometo que ni tú ni el niño serán separados. Simplemente vivirán en Slabro como todos los demás». Los otros esclavos. Era una mentira, por supuesto, pero Amara no tenía forma de saber si Catherine llevaría a cabo las amenazas o las promesas. La impotencia total de su situación, sin derechos legales, sin protección, sin nadie a quien acudir, la obligaba a someterse a lo que Catherine dictara. Lo que ninguna de las dos mujeres preveía era que el secreto sería imposible de ocultar por completo. En diciembre de 1835, cuando Amara tenía 5 meses de embarazo y su estado era evidente, los rumores se habían extendido. Empezado a correr entre los esclavos de Magnolia Plantation. Los esclavos tenían sus propios medios de comunicación e información, redes invisibles para los amos blancos, pero muy efectivas. El embarazo de Amara, su repentina desaparición del servicio como doncella personal de Catherine y los rumores sobre Timín extraño, una concepción que había ocurrido la noche de bodas de la duquesa, habían comenzado a encajar las piezas de una historia que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, pero que todos entendían entre líneas. Lo que inició como un desaire conyugal de Kyrene se estaba convirtiendo en la bomba de tiempo que destruiría todo su imperio. El 15 de mayo de 1836, 9 meses después de la noche de bodas, Amara entró en labor de parto en su cabaña en Slabro. El doctor Samuel Watfold había sido llamado en secreto por Catherine y le había dado instrucciones de asegurarse de que el parto se produjera sin testigos, fuera de una partera esclava de total confianza. El parto fue de 12 horas sin analgésicos reservados para mujeres blancas de clase alta. Amara se mordió un trozo de madera para no gritar y despertar a toda la plantación. La partera, una mujer llamada Esther, del mismo nombre que la madre de Amara, había asistido a cientos de partos en sus 60 años, pero nunca uno envuelto en tanto secreto y tensión. «Empuja, niña», había susurrado. Esther, con la voz baja pero firme. «Ya casi sale. Empuja con todas tus fuerzas». A las 3 de la madrugada del 16 de mayo, el bebé nació, un niño excepcionalmente pálido para tratarse de un bebé de madre oscura,
con cabello castaño que delataba inmediatamente ascendencia europea. El doctor Whithold, que había estado esperando fuera de la cabaña, entró tan pronto como oyó el primer grito del niño. Una mirada al niño confirmó sus temores. El niño, evidentemente, tenía características caucásicas que harían imposible disimular la paternidad si alguien se fijaba en el marqués de Valmont. El doctor Whithold se enfrentaría a un dilema moral que revelaría sus propias contradicciones morales. Era un hombre cristiano devoto, iba a la iglesia episcopal y se consideraba un hombre decente para los estándares de la sociedad sureña, pero también era dueño de 12 esclavos y dependía del sistema de plantación para su propio sustento. Prosperidad. Catherine le había dado $500, una fortuna en 1836, para certificar al niño como muerto al nacer y arreglar una adopción clandestina que borraría todo rastro del fraude matrimonial. Pero al observar al niño sano, al oír su llanto fuerte, Whit supo que le estaban pidiendo que participara en algo que iba más allá de las éticas maleables de la sociedad esclavista. «El niño está sano», había declarado la duquesa Beauregard tras examinar al bebé. «No puedo fingir. Un certificado de defunción para un niño vivo. No necesito su consejo médico», había respondido Catherine con frialdad. «Le estoy informando de lo que hará si desea seguir siendo el médico de esta hacienda y continuar recibiendo los altos pagos que le doy. La amenaza estaba ahí. O cooperas o pierdes tu mejor cliente». Pero Whitful, por una vez en su vida, encontró una línea que no cruzaría. «No falsificaré certificados de defunción», había dicho. «Pero no diré nada de cómo nació. Es todo lo que puedo hacer». Era un arreglo que complacía a nadie, pero que dejaba a Catalina sin alternativas inmediatas. El niño viviría. Pero, ¿en qué términos y con qué porvenir? Impreciso, Amara, sosteniendo a su hijo por primera vez, sintió amor maternal más allá de las circunstancias atroces de su concepción. El bebé no tuvo la culpa de nacer. Era inocente, estaba indefensa y era completamente dependiente de ella para sobrevivir en un mundo que se aprovecha de él desde el momento en que nace. «Se llamará Gabriel», había dicho Amara, nombrando al arcángel de las buenas noticias, una elección deliberada de esperanza en la desesperación. «Ese niño no tendrá nombre», había interrumpido Catherine, irrumpiendo en la cabaña después de que el doctor Whit se fuera. «Los registros de la plantación lo anotarán como hijo de Amara, sin apellido, sin nombre. Es mío, como tú». Pero entre los esclavos de Magnolia Plantation, el niño sería llamado Gabriel, un pequeño acto de desafío silencioso contra Catherine, quien se negaba incluso a reconocer la identidad. Lo que Cairn no esperaba era que Henry se enterara de la verdad apenas 3 semanas después del nacimiento, gracias a una conversación casual con su capataz principal, James Morrison, durante una inspección de rutina en los campos de algodón. «Felicidades, Marqués», había dicho Morrison, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. «Oí que la doncella de la duquesa parió. Bebé varón. Dicen que es el más lúcido que han parido en Slabru. Algunos esclavos dicen que se parece a usted, pero sabe cómo van esos cuentos». Henry se había sentido como si lo hubieran abofeteado. La sirvienta de Catalina, embarazada, un niño idéntico a él. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. La noche de bodas era un recuerdo borroso. Borrosas. La oscuridad de la habitación. La estatua silenciosa era su esposa. La semana siguiente, Catherine había insistido en habitaciones separadas, aduciendo cansancio y necesidad de espacio. ¿Cuándo nació el niño?
había preguntado Henry, su voz tensa. 3 semanas atrás, señor, mediados de mayo, 9 meses después de su noche de bodas. La coincidencia era imposible de pasar por alto. Aquella tarde, Henry había irrumpido en el estudio de Catherine, su rostro rojo de ira reprimida, sus modales europeos aristocráticos abandonados por rabia pura. «¿Qué hiciste?», había exigido en francés, su lengua materna que salía a relucir en situaciones extremas. «¿Pusiste a tu esclava en mi cama la noche de bodas?» Catherine había tratado de negarlo, pero la mirada en el rostro de Henry lo decía todo. Ya lo sabía. Su silencio era una confesión. «Eres un monstruo», había seguido Henry, paseándose por el estudio. «Me mentiste. Rompiste los votos sagrados del matrimonio y violaste a esa pobre mujer. Sabes, lo que acabas de hacer es un delito». «Tranquilízate», había respondido finalmente Catherine, recobrando su compostura aristocrática. «Nadie necesita saberlo. El niño esclavo no tiene derecho a heredar, no pone en peligro nuestro matrimonio». «Es mi hijo», había gritado Henry, «mi primogénito. Y tú lo esclavizaste, lo poseíste, le quitaste su nombre», la indignación fingida de él. No a Henry, ni siquiera en su rabia. Él se había casado con Catherine por su imperio de esclavos. Había aprovechado la riqueza creada por el trabajo no pagado de cientos de personas y nunca había cuestionado moralmente el sistema que ahora explotaba a su propio hijo. Pero encontrarse cara a cara con el resultado del sistema esclavista era otra cosa que enriquecerse a costa de él. «Pediré la anulación del matrimonio de inmediato», había dicho. «Está bien», exclamó Henry tras horas de debate. «Está bien, está bien, está bien. El fraude matrimonial es motivo de anulación tanto bajo la ley de Carolina del Sur como bajo la ley de la Iglesia. Voy a ser libre y te voy a desenmascarar como la mentirosa y manipuladora que eres». Pero Catherine había previsto esta amenaza y tenía respuestas listas que demostraban su conocimiento de las leyes sureñas pre-bellum sobre matrimonio y propiedad. «Si pides la anulación», había respondido con aterradora calma, «tendré que testificar en público sobre todo lo que había ocurrido. Eso implicará revelar que tu hijo, tu heredero, es legalmente mi esclavo. El escándalo arruinará tu nombre en ambos lados del Atlántico. Tu familia en Francia se enterará de que tu primer hijo es un niño esclavo mestizo, hijo de una mujer negra». Era un chantaje perfecto. Ninguno podía revelar al otro sin destruirse a sí mismo. El descubrimiento de Henry revela las contradicciones destructivas de la esclavitud. Su propio hijo, engendrado en lo que todos creían que era su noche de bodas, era legalmente esclavo sin apellido, sin futuro, más allá de obedecer a la mujer que orquestó todo el engaño. Si esta información los sorprendió tanto como a nosotros, den like y comenten qué opinan de la situación imposible en la que se encontraba Henry, Amara y sobre todo el bebé Gabriel. La batalla judicial que destrozaría el imperio de Cairene está a punto de iniciarse. Durante las semanas que siguieron a su descubrimiento, Henry de Valmont se debatió con un conflicto. Revelaría las mayores contradicciones de su propia moral. Era a la vez engañado por Cairene y beneficiario del sistema esclavista que había arrastrado a su propio hijo a la servidumbre desde el nacimiento. Finalmente, en julio de 1836, Henry dio el paso que revolucionaría la historia legal estadounidense. Contrataría al mejor abogado de Charles Stone, Theodore Grimke, para demandar la anulación de su matrimonio con Catherine y la emancipación legal de Gabriel y el resto de sus hijos. Reconocimiento de paternidad.
Señor Green, había dicho Henry en su primera consulta, necesito que me ayude a enmendar la mayor injusticia de la que he sido testigo. Mi propio hijo, concebido en la llamada noche de bodas, es legalmente esclavo de la mujer que maquinó el engaño de su concepción. Theodore Grimke, hermano de las abolicionistas Sarah y Angelina Grimke, era uno de los pocos abogados de Charleston que desafiaban partes del sistema esclavista, a través de litigio. Se dio cuenta enseguida de que el caso le ofrecía la rara oportunidad de exponer contradicciones legales básicas. El 1 de agosto de 1836, Green elevó una demanda ante la Corte de Equidad de Carolina del Sur que envió ondas de choque a través del sur. Henry de Balmont tuve Catherine Elizabeth Boward pidiendo anulación de matrimonio por fraude y más polémicamente reconocimiento de Gabriel como heredero legítimo de Henry con todos los derechos asociados, incluida la libertad. Automática. La demanda afirmaba que Catherine había cometido fraude matrimonial al colar a su esclava en la cama nupcial sin que Enrique lo supiera. Gabriel había sido concebido en la noche de bodas legítima, cualquiera que fuese la madre. Las leyes de partus equiturbentrem, el hijo sigue la condición de la madre, creaban la perversidad jurídica de que el heredero biológico de un noble europeo era a la vez esclavo de la mujer que había planeado su concepción. La justicia exigía liberar a Gabriel y reconocer sus derechos de herencia como primer hijo de Henry de Balmont. La exigencia era revolucionaria no solo por oponerse a ciertas prácticas del sistema esclavista, sino por revelar públicamente un escándalo que involucraba a la familia más influyente de Charles Stone. Catherine había contratado a un equipo de 3 abogados encabezado por James Hamilton Jr., exgobernador de Carolina del Sur y defensor de la esclavitud y los derechos de los estados. Su estrategia legal era sencilla, pero devastadora. Decir que, independientemente de las circunstancias de la concepción, las leyes de Carolina del Sur eran muy claras en cuanto al estatus de los hijos de madres esclavizadas. Su honor, había argumentado Hamilton en la primera audiencia en septiembre de 1836, los sentimientos del demandante son comprensibles, pero jurídicamente irrelevantes. Las leyes de este estado han reconocido por 2 siglos que los hijos siguen la condición de la madre. Gabriel fue parido por una esclava, por lo que es esclavo, sean quienes sean sus padres. Reconocer la demanda del marqués de Valmont sentaría un precedente desastroso. Cualquier hombre blanco podría reconocer a sus hijos mulatos engendrados en esclavas y destruir el sistema económico de nuestra sociedad sureña. Era una retórica para asustar a los jueces con las consecuencias de fallar en contra de Enrique. Si los padres blancos pudieran reclamar hijos nacidos de esclavas, la pureza racial y el sistema esclavista se vendrían abajo. El momento más tenso del juicio se produjo en octubre de 1836, cuando Theodore Grimke llamó a Amara Johnson como testigo. Era muy inusual que un esclavo declarara en un tribunal, mucho menos en contra de su propia ama. Pero Grimke había dicho que su testimonio era crucial para reconstruir la noche de bodas. Miss Johnson había empezado Grimke con respeto, intencionado que irritaba a los abogados de Cairn. Diga a la corte lo que sucedió la noche del 15 de agosto de 1835. Objeción. Había saltado Hamilton de inmediato. Esta esclava no puede testificar en contra de su ama bajo las leyes de este estado. El juez Joshua Ward, un arrocero él mismo y dueño de más de 300 esclavos,
Había reflexionado antes de responder. Admito el testimonio para fines restringidos de probar hechos relacionados con la noche en cuestión. Tenga cuidado, señor Greenke. Amara había declarado durante 2 horas, relatando con voz vacilante pero firme, cómo Catherine le había ordenado ocupar su lugar en el lecho nupcial, las amenazas que había recibido para garantizar su cooperación y el precio que había pagado por seguir órdenes que no tenía autoridad para desobedecer. ¿Tuvo elección en tomar parte en el plan?, había preguntado Grimke. No, señor, soy de la duquesa. No me niego a nada de lo. Sus órdenes. El 15 de diciembre de 1836, el juez Ward dictó una sentencia que trataba de equilibrar principios jurídicos opuestos sin crear precedentes que pusieran en peligro el sistema esclavista en sí mismo. La sentencia decía: el matrimonio entre Henry de Valmont y Catherine Beauregard es nulo por fraude matrimonial. Catherine había roto el contrato de matrimonio al poner en la cama nupcial a su esclava sin el consentimiento de Henry, pero Gabriel seguiría siendo legalmente esclavo, bajo las leyes de Partus Sequitur Ben Rem. La condición de su madre definía su propia condición legal, independientemente de quién fuera el padre o cómo hubiera sido concebido. Catherine perdería a Gabriel. Iba a ser vendido como esclavo a un administrador neutral hasta que creciera, cuando Henry podría comprar su libertad si lo deseaba. Las posesiones matrimoniales se repartirían. Cairine recuperaría la plena propiedad de sus antiguas tierras, pero tendría que abonar a Henry $50,000 en daños por fraude. Era una sentencia que no satisfizo a nadie por completo, pero que admitió el engaño de Catherine sin desafiar las bases del sistema esclavista. La anulación del matrimonio y el escándalo público habían arruinado por completo la reputación de Cairine. La nobleza de Charles Stone, que una vez había admirado su fortuna y influencia, ahora la consideraba una paria moral. Las familias que antes se peleaban por una invitación a Magnolia, Plantation Chen, ahora le rehuían la compañía. Más doloroso para Cairine era la pérdida de lo que había tratado de proteger desde el principio. Su fortuna ahora estaba en juego por $50,000 en costas judiciales y la imposibilidad de conseguir otro buen matrimonio tras el escándalo. Pero lo peor era la vergüenza pública. Los periódicos de Charles Stone, tanto en Savannah como en Nueva Orleans, habían informado sobre el caso en detalle y ya habían hecho de Catalina un emblema de la decadencia moral. Aristocrática. Las editoriales la vilipendiaron como monstruo femenino que había pervertido la institución del matrimonio para sus propios fines egoístas. En marzo de 1837, Cairine vendió Magnolia Plantation por una suma muy inferior a su valor y huyó a Europa, donde viviría el resto de su vida en el anonimato en París, sin recuperar jamás el poder que había tratado de preservar. En 1842, cuando Gabriel tenía 6 años, Henry de Valmont, que había estado en Charleston, a pesar del escándalo, finalmente compró la libertad de su hijo y de Amara por $3,000 al administrador neutral de la corte. Gabriel, que había pasado sus primeros años en una especie de limbo entre esclavo y protegido, fue liberado y reconocido como hijo legítimo de Henry. Se le dio el apellido Valmont y fue educado por tutores privados en Charleston, algo inaudito para un niño negro en el sur antebellum. Amara, libre. Al mismo tiempo, rechazó la propuesta de Henry de instalarla en una casa aparte con pensión de por vida. «No quiero nada de usted, solo que cuide de mi hijo», había dicho, con una dignidad que sorprendió a Henry.
Yo mismo me liberaré. Con las habilidades de lectura y escritura que había aprendido en secreto años atrás, Amara abrió una pequeña escuela clandestina en Charleston y enseñó a niños negros libres y esclavos cuyos amos les permitían aprender. Era un trabajo peligroso, ilegal en Carolina del Sur, pero Amara había aprendido que su propia libertad no significaba nada si no enseñaba a otros las herramientas que algún día podrían liberarlos también. La decisión en el caso de Balmont Burgard sentó un precedente que aterrorizó a los dueños de esclavos en todo el sur. Por primera vez, un tribunal había afirmado que el fraude en el momento de la concepción podía acarrear consecuencias jurídicas para el estatuto de los individuos esclavizados. Pero la sentencia no había liberado a Gabriel ni desafiado las leyes de partus equitur ventrem, pero había abierto una fisura en la armadura del sistema esclavista. Abolicionistas del norte lo señalaban siempre como ejemplo de las contradicciones morales y jurídicas de la esclavitud. Frederick Douglass, 1845. El ejemplo de Gabriel Balmont ilustra lo absurdo de un sistema en el que el hijo de un marqués europeo podía nacer esclavo. ¡Qué mayor evidencia! ¿Necesitamos que la esclavitud pervierte toda moral y toda ley? En respuesta, legislaturas estatales aprobaron leyes aún más restrictivas para evitar incidentes similares. Carolina del Sur prohibió que esclavos declararan en juicios civiles entre blancos y aumentó castigos para enseñar a negros. Cuando estalló la Guerra Civil estadounidense en 1861, Gabriel Balmont, ahora de 25 años y educado en universidades del norte, se alistó en el ejército de la Unión como oficial, uno de los primeros hombres de origen africano comisionado. Su vida fue utilizada como propaganda para el norte. Aquí había un hombre, nacido esclavo, hijo de una violación orquestada por su propia ama, que ahora buscaba destruir el sistema que lo había mantenido en servidumbre desde su primer aliento. Henry de Balmont, que había permanecido en Charleston incluso cuando las tensiones seccionales se acercaban a la guerra, afrontó su decisión más difícil cuando Carolina del Sur se separó de la Unión en diciembre de 1860. Finalmente, se declaró neutral y pasó los años de la guerra en Francia, incapaz de decidir entre sus lealtades. Amara, de 45 años al inicio de la guerra, convirtió su escuela clandestina en una estación de la red del metro subterráneo, asistiendo a esclavos fugitivos para llegar a líneas de la Unión. Cuando las tropas federales tomaron Charleston en febrero de 1865, Amara fue una de las primeras. Negras en las elecciones locales organizadas por el Ejército de Ocupación. Las 5 plantaciones que una vez fueron el reino de Cairín fueron confiscadas por el gobierno federal durante la reconstrucción y redistribuidas bajo el programa de 40 acres y una mula que buscaba dar tierra a los antiguos esclavos. Magnolia Plantation, la perla del imperio Bygard, fue repartida entre 40 familias negras que la cultivaron en común hasta la década de 1870, cuando la reacción blanca violenta obligó a la mayoría a huir de sus tierras o a malvenderlas. Para 1880, la mayor parte de la tierra había vuelto a manos de blancos, pero el recuerdo de esos pocos años en que antiguos esclavos habían sido dueños de la tierra que habían trabajado durante generaciones sin salario quedaría como un faro de lo que pudo haber sido. Henry de Balmont falleció en París en 1867, a los 63 años, sin haber vuelto nunca más a Charleston tras el fin de la Guerra Civil. En su testamento dejó toda su fortuna restante, unos $5,000,
a Gabriel con la instrucción de que parte se utilizara para fundar escuelas para niños negros en el sur. Su última carta a Gabriel, 2 semanas antes de morir, revelaba el peso de la culpa que había arrastrado durante 30 años. Mons. Mi vida. Una paradoja. Llegué a América en busca de fortuna por medio de un sistema que negaba humanidad. Me casé con una mujer que representaba lo peor de ese sistema y te traje al mundo en condiciones que avergüenzan mi conciencia. No puedo borrar el mal que mi participación en el sistema esclavista le hizo a tanta gente, a tu madre. Pero puedo prometerte que vas a utilizar los privilegios de mi apellido para crear un mundo mejor del que recibiste. Amara Johnson vivió hasta 1891, muriendo a los 75 años, rodeada de 3 generaciones de descendientes que ella había garantizado que fueran educados, libres, y sabiendo la historia que los había liberado. Su escuela, que permaneció abierta durante la Reconstrucción y más allá, enseñó a más de 500 niños negros, muchos de los cuales se convertirían en maestros, ministros y líderes comunitarios que ayudarían a construir instituciones negras en todo el sur después de la esclavitud. En su lecho de muerte había expresado a Gabriel: «No dejes que la amargura de cómo empezaste te defina. Fuiste concebido en violencia, naciste en esclavitud, pero viviste. Que ninguna cadena puede para siempre aprisionar el alma humana». Gabriel Valmont fue uno de los primeros abogados negros en Estados Unidos tras la Guerra Civil. Dedicó su vida a luchar en casos de derechos civiles contra las leyes de Jim Crow, que sustituyeron la esclavitud por la segregación institucionalizada. Su caso más célebre, Valmont vs. State of South Carolina, 1872, impugnó las leyes contra el matrimonio interracials, afirmando que el matrimonio fue creado por unión interracial, aunque no consensual, y que su vida era una burla a las leyes de pureza racial inventadas. Perdió el caso, pero su argumento sería citado décadas más tarde por abogados de derechos civiles que finalmente derrocarían las leyes contra el mestizaje en Loving vs. Virginia, 1967. Gabriel vivió hasta 1910 y murió a los 74 años, tras haber visto retroceder de forma devastadora los derechos de los negros en la era de Jim Crow, pero sin renunciar nunca a la lucha que había heredado del contexto de su nacimiento. La historia de Gabriel Valmont, Amara Johnson y Catherine Burgard muestra cómo las acciones de una mujer aristócrata obsesionada con el control absoluto causaron repercusiones a través de generaciones y ayudaron a provocar los cambios legales y sociales que destruirían la esclavitud. Si esta historia los ha conmovido tanto como esperábamos, denle like, suscríbanse a Sombras de la Esclavitud y escriban en los comentarios qué podemos aprender hoy de estas historias del pasado. La memoria de Amara y Gabriel está en cada batalla constante por justicia y dignidad humana. El caso Valmont Tube Bigard se enseñó en las facultades de Derecho durante décadas como ejemplo de las contradicciones legales del sistema esclavista estadounidense. Historiadores lo señalan como uno de los casos que mostraron la inviabilidad ética y jurídica de un sistema fundado en la deshumanización sistemática. Catherine Elizabeth Burgard falleció en París en 1871, olvidada y sola. Sus últimos años fueron de profunda tristeza. Su nombre se menciona en documentos históricos, sobre todo como una advertencia sobre cómo la obsesión con el control y el poder puede destruir tanto a sus víctimas como a quienes lo ejercen sin escrúpulos. Las antiguas plantaciones de su imperio ahora son lugares históricos que enseñan sobre la esclavitud americana.
y Magnolia Plantation, en particular, tiene una exhibición permanente sobre el caso que derribó al imperio Beauregard y ayudó a destruir el sistema que lo apoyó. No,